A través de esta experiencia llamada vida, siempre habrá muchos cuestionamientos. Encontraremos muchas respuestas, pero el camino siempre será más fácil si caminamos de la mano de... Te dijera que existe un puente entre nuestro mundo y dimensiones invisibles, una forma de viajar al corazón del espíritu, guiado por técnicas tan antiguas como la propia humanidad. Bienvenidos al fascinante universo del chamanismo. No hablamos de magia de cuentos de hadas, sino de una de las prácticas espirituales y de sanación más antiguas y extendidas del planeta. Imagina esto. Evidencia sugiere que rituales chamánicos podrían remontarse hasta hace 30.000 años, quizás plasmados en las misteriosas pinturas rupestres de las Caux. Increíble, ¿verdad? Desde las heladas estepas de Siberia, donde nació la palabra chamán, que significa el que sabe, hasta las exuberantes selvas del Amazonas y las áridas tierras de México. El chamanismo ha sido la clave para entender el cosmos, sanar el cuerpo y equilibrar el espíritu. Pero hay un lugar donde esta conexión ancestral late con una fuerza especial, un crisol de tradiciones místicas: Perú. Aquí, el chamanismo no es solo un eco del pasado, es una vibrante realidad, desde los poderosos rituales con ayahuasca en la Amazonía hasta los pagos a la tierra en los Andes. Perú es un epicentro mundial de sabiduría esotérica y chamánica, pero es considerado la capital espiritual de Sudamérica. ¿Sabías que mucho antes de las grandes religiones que conocemos, existía una forma universal de conectar con lo sagrado, presente en casi todos los continentes? Estamos hablando del chamanismo. Es una tradición milenaria, posiblemente tan vieja como nuestra propia especie. Piensa en esto. La palabra chamán viene de Siberia, pero encontramos figuras similares en las Américas, África, Austria e infinidad de lugares. Un fenómeno global ancestral. Un dato curioso: los chamanes a menudo usan herramientas como tambores o sonajas, no solo para la música, sino para entrar en estados alterados de conciencia y viajar al mundo de los espíritus. Hoy, lugares como México, con sus tradiciones ligadas al peyote, o la vasta región amazónica, son conocidos por sus prácticas chamánicas vivas. Pero si hay un país que resuena con eco chamánico y esotérico por excelencia, ese es Perú. Aquí, el legado de los incas y culturas pre-incas se fusionan con la selva y la montaña. Perú no solo alberga algunas de las tradiciones chamánicas más potentes, como las ceremonias de ayahuasca, famosas mundialmente en Iquitos, o la sabiduría andina de los curanderos que dialogan con los sapos, los espíritus de las montañas cerca de Cusco. Es un país donde esta herencia define parte de su identidad cultural y espiritual. ¿Intrigado? Perfecto, porque estamos a punto de sumergirnos en la historia, los lugares clave, las prácticas y el profundo significado del chamanismo, descubriendo por qué Perú es un destino esencial para entender este fascinante mundo. Quédate con nosotros. Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo te Bien, va? ¿y tú cómo va todo? Bien, bien, ya me encuentro en Lima. Estaba antes de viaje ya y ahora ya estoy ya por acá, Qué bueno, ¿y qué otra tal vez por. estuvo el viaje? Bonito, bonito. Tuve la oportunidad de estar en Sedona, tierras también allá nativas. Ujú. Muy hermoso. Se ha hecho ahí la ofrenda, el tejido. Creo que te lo comenté, ¿no? Sí, me lo comentaste que ibas a ir a eso. Ahora hay otro viaje programado para el Capañán. Ajá, ya estamos, el grupo preparándonos para ir por allá el 3 de mayo.
Pues ya está nada, ¿no? Menos de un Sí, mes, ¿no? sí, en realidad las reuniones van a comenzar desde el 3-4 y comenzamos a caminar el 5 del 5 al 13 de mayo, que ahí va a estar em, la gente, van a estar pues ya las energías, los maestros. ah, bueno, nada es casual también que haya un número, o sea, nosotros no hacemos una convocatoria así grande como otros lo hacen, ¿no? Con publicidad. La gente viene porque siente y porque es traída también por las montañas, por el sentir, por el corazón, ¿no? Entonces, digamos que ya es un acuerdo de almas. El hecho de que también vengan conmigo y con las demás personas, ¿no? O sea, yo Ujú, pienso que siento y lo he visto por experiencia, ya que hago diagnósticos también de registro akáshico, de que cada persona, cada alma que viene al planeta a servir, a ayudar y a conectar con personas, tiene ya un grupo, ya tiene un número, ¿no? Entonces, sí. de por sí ya es la vibración con la que conecta y llega, ¿no? O sea, acá no hay competencias, que mucha gente que a veces compite, ¿no? Por la cantidad de gente, lo he visto también, pero dentro del mundo espiritual son acuerdos de almas, ¿no? Que se atraen por vibración y por sintonía, afinidad, y sobre todo por la labor, ¿no? Porque todas las labores son diferentes, pero complementarias. ¿Tú cómo llegaste a tener estas enseñanzas? O sea, ¿cómo es que empezaste? ¿Qué fue lo que te llamó? ¿Ya fue por tradición? ¿Alguien más lo hace en tu familia? ¿O cómo estuvo esa parte? Bueno, fíjate que desde muy pequeña, mi abuela materna, me decía que así como jugando, bromeando conmigo, que parecía más madura que mis demás primos y de que mi hermana, ¿no? Que mi familia. Y mi abuela siempre me observaba y se reía. Y ella fue la que me comenzó desde muy pequeña, a llevar por estos santuarios, por estos templos. Me llevaba y me decía, mira cómo nuestros ancestros han construido este lugar tan sagrado. Em, y mi abuela me llevaba por estos lugares donde habían eran centros arqueológicos y santuarios. Y me llevaba y me decía, mira, ¿qué sientes? Mira esta piedra. Me decía, toca la mano, toca con tu mano, toca, y me decía, ¿no? Esto no ha sido construido por los incas, me decía, esto ha sido construido por personajes y maestros de mucho más atrás, ¿no? Y me llevaba también a los templos a tocar el agua, los riachuelos, porque hay canales, ¿no? En medio de los santuarios de agua muy sagrada también. Y me decía, toca, póntela en la frente y póntela en el corazón. Este es el permiso para poder ingresar, para poder pasar, para purificar tus energías cada vez que llegas. Y me decía también, escuches el viento es el sonido de las montañas, es el mensaje de las montañas, no escuchen. Y yo esas palabras como que las escuchaba, la de mi abuela, pero no les tomaba tanta importancia. Yo era muy pequeña, tendría mis 8, 9 años. Pero ahora a medida que iba creciendo y hasta ahora, pues siento que ha sido un mensaje poderoso para mí, que hasta ahora lo tengo en cuenta, ¿no? Ujú, Y me decía, tus tíos, tus abuelos viven aquí, en el Valle Sagrado. El Valle Sagrado está en el Cusco y es un lugar también muy importante que es considerado a nivel astronómico como el canal, la columna vertebral, donde se encuentran los chakras de esa zona, los 7 chakras en puntos importantes, ¿no? Es un lugar de mucha energía y de el cultivo de plantas sagradas, como lo que es el maíz y algunos frutos, también de vital importancia para los rituales. O sea, ha sido lugar sagrado y asiento de los incas, de los maestros antiguamente. Entonces, mi abuela me decía todo esto y ya después pues encontré el valor del significado de lo que representaban estas palabras para mí. Y bueno, a medida que iba creciendo, más o menos a los 18 años,
que entré a la universidad, estaba en la universidad, me fui con unos maestros a hacer unas caminatas, unos peregrinajes, y me llevaron a la isla del Titicaca, llamada Amantani. No sé si te resuena la isla de Amantani, pero es una isla muy poderosa porque que está en el lado de Perú, porque el Titicaca se divide una parte de Perú y una parte del país de Bolivia. Amantaní está en el lado de Perú. Y esa isla de Amantaní tiene dos especies de lomas de montañas, ¿no? Protuberantes, que cada una representa al Pachatata y el otro representa a la Pachamama, ¿no? Los representantes del principio cósmico de nuestro pensamiento andino. Ambos a montañas representan la complementariedad y se abren esos templos, porque en la punta tienen un templo, en uno es circular y en el otro es cuadrado. Estos templos se abren una sola vez al año y tienen una puerta bien pequeñita, donde una persona solo puede entrar de rodillas, ¿no? Agachándose, va hacia abajo, hacia el mundo de abajo, para llevar las ofrendas, ¿no? Se abre el tercer domingo de enero y solamente el sacerdote puede ingresar, nadie más. La fiesta comienza cuando se termina de dar la ofrenda y ese lugar pues es muy, muy venerado desde muchas épocas atrás. Entonces cuando yo llegué con un grupo de personas, puedes creer, Carlos, que nos abrieron el templo en esa oportunidad y tuvimos por cuestiones del universo, digo yo, Ujú. toda una noche pasamos en uno de los templos del Pachatata, que representa el papá, el padre. Y esa experiencia fue maravillosa. ¿Por qué? Porque primero que no llevamos carpa ni algo para abrigarnos, estábamos con la ropa, con la casaca, y estuvimos ahí sentados, meditando, orando y en relajación, viendo cómo, sintiendo cómo la energía en ese lugar nos limpiaba y nos activaba, ¿no? Y en ese momento aprendí de que estábamos conscientemente, de que estábamos en un punto de luz poderoso y que estaba dentro de la línea del Capajñán, que es una línea de peregrinaje antiguo que corta en un ángulo de 45 grados de norte a sur a nuestro país, Perú, y también pasa esa línea, ese corredor por lo que es Bolivia, Chile, ¿no? Inclusive parte de Norteamérica. Fue en ese momento que yo sentí esta explosión de luz y esas imágenes en mi mente de ese corredor, de esa línea poderosa de luz que es el Capañán. Allí comprendí de que tenía que recorrer ese camino y que las enseñanzas de mi abuela no habían sido en vano y que me venía a la mente muchas imágenes de viajes que iba a realizar a partir de ese momento, las personas que iba a conectar y todo lo que iba a hacer. Y yo decía, ¿no? Qué responsabilidad tan grande. Eh, y en eso escuché también la voz de un maestro que estaba allí que decía, no, no, no es responsabilidad, es un contrato de almas y es un servicio que se hace a la humanidad, que no solo la haces tú, sino muchas personas también convocadas, muchas almas convocadas que han aceptado eh, este maravilloso servicio de ayudarnos con este proceso de despertar de energías y en contacto con la Madre Tierra. Fue un mensaje tan amoroso que me hizo llorar y justo me acuerdo de que iba a amanecer y el maestro que nos llevó nos colocó de forma horizontal a todos para recibir el sol. Era una especie de precipicio porque estábamos arriba y nos decía, cierren los ojos, ¿no? Y siéntanse volar como cóndores o como águilas o como un ave. Siéntanse volar, abran las manos, ¿no? Están en un lugar donde pueden volar. Estábamos en un precipicio y nos hizo cerrar los ojos, ¿no? Era una prueba también de dejar volar, salir el alma, el espíritu en ese momento para poder recibir el sol. Fíjate que esos trabajos esas labores que son tan simples, pueden transformar tu espíritu porque conscientemente tú estás
elevándola, me está sacando el alma en medio del precipicio sin miedo para poder confiar en recibir la protección y el amor que en ese momento ibas a tener del amanecer del sol. Entonces, eso fue para mí algo maravilloso porque también sentí cómo el sol penetraba mi corazón y cómo nos daba la bienvenida a esta nueva etapa a todos los que habíamos asistido, ¿no? Era Y así como un vinieron, acto de fe lo que hacen ahí en el precipicio y cerrar los ojos y imaginar esto que vuelas. Es como un acto de fe también, digámoslo, ¿o no? sí, es un acto de fe, confiar, ¿no? En que estás protegida, protegido, y saber de que por más de que pienses que te vas a caer, no te vas a caer, no te vas a caer porque estás sostenido y estás entregando eh, toda esa, tu cuerpo físico, tu espíritu, a confiar en algo más superior, que eres, que en ese momento era la energía cósmica representada en el sol, pero también en ti mismo. ¿Hay distintos tipos de chamanismo o es uno solo? Porque hay chamanes en Argentina, hay chamanes en México, hay chamanes en Cuba, hay chamanes en Perú, o sea, e inclusive acá en Estados Unidos también hay chamanes. Es toda la misma enseñanza. Bueno, el chamanismo en realidad se forma de la profunda observación y contacto con la naturaleza. Y en la naturaleza y en todo lo que nos rodea está el principio de dualidad y complementariedad. La dualidad es el hecho de saber que existen dos tipos de energía, que puede ser hombre y mujer, que puede ser la parte positiva o la parte negativa, la parte densa o la parte sutil, como también lo manifiesta, ¿no? Entonces, la enseñanza es general, es una, pero sí existen lados donde tú puedes transitar. El lado derecho, el lado izquierdo, o de repente el lado de luz, el lado de oscuridad, o el lado de la complementariedad, que es el uso de las dos energías. A lo largo de estos años, muchos de los chamanes que han podido de forma muy sensible conectar con la naturaleza, ser llamados, han recibido orientación de diferentes lados, pero ha sido elección de cada uno de ellos enfocarse por libre albedrío a lo que le corresponde. Siempre existió el libre albedrío, siempre ha existido el hecho de que el ser humano puede escoger qué aprender y a dónde inclinarse. Muchos de ellos han dividido y se han enfocado a un lado más que el otro, y pocos han logrado el equilibrio. Y eso los hace diferentes. Pero la enseñanza es una, y nada más tú eres el que escoges. ¿De qué lado estás? La madre tierra, el universo te proporciona esa información de ambos lados. Por eso es que la diferencia entre los chamanes de África puede tener un lado que está dedicado a trabajar la luz, como el otro lado, trabajar la oscuridad, y como otro lado, el equilibrio entre las dos energías. Entonces El sí hay nivel- como que dos lados del chamán. O sea, ahora, ahí te va otra pregunta. Es que no quiero seguir avanzando porque de ahí surge otra pregunta. ¿El chamanismo es magia? Porque en muchos países, incluyendo el mío, en México, conoces a los chamanes y se les llama así chamán de magia blanca y chamán de magia negra. Y como dices, también hay chamanes que manejan las dos. Así se les conoce. ¿Es un buen término o no es un buen término ese? sí, acá le decimos el yatiris, ¿no? O también le decimos laicas, del lado izquierdo, del lado derecho, ¿no? O simplemente amautas o sacerdotes. Ujú. Ok, entonces sí está correcto también el término, porque también, o sea, una cosa es el chamán,
que se le llama chamán y hasta cierto punto, por ejemplo, en México, como que un chamán a veces tiene, o sea, quien se presenta o quien es conocido como chamán, tiene como que más, como que se le respeta un poco más y hay otras personas a los que les llaman brujos y brujas, ¿no? Y ya el término de brujos y brujas, pues ya no tiene como que esa carga de respeto, sino que por lo menos en México, en mi país, es así como que, ay, es que el brujo, ay, es que la bruja, y ay, ya vas a ir con el brujo, ya vas a ir con la bruja, a hacer la consulta que sea, del tipo que sea. Entonces, ¿ahí hay alguna diferencia o sigue siendo lo mismo? No, definitivamente hay una diferencia, porque se trabaja con seres de luz como seres de oscuridad. Cada inclusive conexión que tenemos con ese mundo invisible, que es también hacer contacto con la propia naturaleza en todas sus formas, desde la parte espiritual, desde la parte energética, con sus guardianes, con sus protectores también, tiene un nivel de conexión, como es, por ejemplo, el nivel básico, el nivel intermedio y el nivel elevado. Acá le decimos Pampa Misayo, Alto Misayo, y así sucesivamente tienen nombres, jerarquías. Cada jerarquía conecta con espacios espirituales, conecta con seres espirituales que corresponden a ese mundo invisible. Entonces, sí, así como hay un lado de luz, también un lado de oscuridad. Hay un lugar de magia, de ritualismo que exige cada espacio. Y por lo tanto, los seres, los chamanes que se dedican a esto de la luz, a este espacio de la luz, en principio respetan mucho la vida y son llamados aquí yatiris o sacerdotes pampamisayos, altomisayos, ¿no? Los encargados de comunicarse con la tierra, con lo que es la naturaleza, sanar, cumplir algunas funciones de reciprocidad, que también es dar, así como uno recibe, también da. Y el otro lado, que puede ser con un enfoque negativo o denso, también maneja sus jerarquías, también maneja la conexión con los seres que están en ese lado y también en este principio de reciprocidad, de dar y recibir, que así como te dan, también tú tienes que entregar. Entonces, en algunos lugares les dicen brujos, ¿no? Y en otros les dicen sacerdotisas, sacerdotes, ¿no? Chamanes, tienen diferentes nombres, pero sí hay una división clara entre ambos de labores que cumplen de vibración, de energía, ¿no? Que uno inclusive puede sentir o experimentar, pero ambos tienen la capacidad de conectarse en diferentes niveles con esas dos áreas, ya sea positiva o negativa o densa. Ahora yo entiendo que finalmente a ti se te fue transmitiendo por tu abuela, digámoslo así, que fue por herencia. ¿Ella también era chamana? Mi abuela era no precisamente chamana, sino era conocedora de mucha información que había escuchado de su madre, de su abuela, incluso de su bisabuela, al igual que mi abuelo, porque te comento que mi abuela era cusqueña, nació en el Cusco, y mi abuelo era de la Titicaca, de una zona aymara. Entonces, digamos que vengo de dos áreas geográficas antiguas en el sur, que es la Quechua y la Aymara, ¿no? Dos importantes conocimientos y complementarios, pero básicamente mi abuela, yo pienso que ha sido una activadora para mí, porque de alguna forma ella me guió a conectar, a hacer el puente entre esa realidad a través de su energía, que la entendí después, pero que me sembró la semillita, ¿no? Y no solamente el momento en que me hablaba, sino ya a través de nuestros genes, porque las abuelas son las que, más que la madre, pues dejan, ¿no? El conocimiento y la herencia transgeneracional a las futuras generaciones.
Sí, es de herencia, básicamente, ¿no? Porque el conocimiento ya lo tenían tanto tu abuela como tu abuelo, entonces, pues sí, sí viene como que de herencia. Y luego, ¿cómo fue tu proceso de preparación? La verdad, el proceso de preparación creo que Digo, yo sé no. que nunca termina, yo sé que nunca termina. O sea, eso sí lo sé, o sea, eso estoy consciente que no termina, pero tiene un inicio. O sea, tiene un inicio. ¿Cómo fueron tus inicios? O sea, ya me contaste lo de la experiencia, de que te llevaron y que igual te pusieron ahí en un risco y bueno, el acto de fe y toda esta parte, pero después de ahí, ¿qué siguió? O sea que yo sé que ya tenías pues los conocimientos que te había dado tu abuelita en cuanto a que te llevaba a los lugares sagrados, a los templos y todo esto, pero ya de ti que ya te metiste más de lleno. O sea, ¿en qué momento fue? Gracias por la pregunta, Carlitos. Es importante que sepamos también que muchos de nosotros, muchas de las personas, no siempre despertamos a esta labor, a este servicio, este despertar espiritual que tenemos de la noche a la mañana, sino que muchas veces pasamos por situaciones muy difíciles, como decimos, pisamos bien abajo, tenemos un inicio tal vez de mucho dolor, de muchas pruebas que también tuve que pasar en la infancia, inclusive en la adolescencia, para después poder sentir desde ese vacío, desde esa inseguridad, desde esto que mi alma en ese momento experimentaba, poder ver la luz que tenía al frente y la luz que comenzaba a brillar. Entonces, no todo comienza fácil. Primero, como todos dicen, tenemos que pasar una prueba, tenemos que levantarnos de situaciones difíciles para poder ver la luz. Entonces, es así pues que mi abuela, después de haberme ayudado y de haber visitado estos templos, esos puntos de luz como es la isla de Mantaní, continuaron mis viajes a lo que es el camino del Capañán, ya enfocada en esos puntos de luz, en esos templos y santuarios. Y comenzábamos a ver con el grupo de gente que iba, que viajaba, no solamente, digamos, el mensaje, a sentir y ver el mensaje de las piedras, la conexión con las huacas que decimos ahí, los espacios sagrados que guardan información, guardan memorias, guardan energía, eh, y es tierra, es la parte de nuestra tierra, lo que nos rodea. No solamente tener ese contacto con esto, sino también a comenzar a ver a naves, ¿no? Eh, como decimos acá, platillos voladores o extraterrestres en el cielo o entre las montañas, se paraban y nos alumbraban desde ahí, nos miraban, observaban las labores que hacíamos, porque sí tenían una connotación del amor severo. El amor severo era elaborar mucho lo que es la mente, controlar la mente y recibir la purificación de los elementos, del aire, del clima, la lluvia que a veces nos mojaba y teníamos que estar en un estado de quietud y meditación, el sol también que a veces quemaba. Entonces todo esto parecía que les atraía, ¿no?, a los hermanos del espacio, tan novedosa o no sé, sacrificada práctica para ellos, que inclusive se separaban en medio de las montañas, como te comenté, para observarnos. Y en una de estas, me acuerdo siempre una anécdota que cuando cayó la lluvia en una de estos lugares donde meditábamos y estábamos en prácticas de pedir perdón, ¿no?, de purificar nuestro cuerpo, levantamos la cabeza y veíamos infinidad. Era un grupo numeroso de naves que estaban sobre nuestras cabezas. Y no fui la única que veía. Las personas que estaban a mi costado, que eran como 9 o 8, también lo veían y eran testigos de esta presencia, ¿no?, de las naves. Entonces, ya posteriormente que esto se veía común cuando salíamos, y obviamente nuestra labor no solo era trabajar el amor severo, sino que activar el principio de reciprocidad y el Aini, que era el dar la ofrenda, ¿no? Ser consciente de entregar a la madre tierra, a la naturaleza, diferentes ofrendas en base
despachos que le decimos nosotros, que eran a base de semillas, de flores para entregar y dar, que simbolizaba mucho, simbolizaba tejer y hacer consciente de que el estar conectado con todos y el sentir que damos nuestra energía sostenía el universo. Y también era un principio cósmico, ¿no? De que todo estaba en una red de comunicación. Entonces, a nosotros al ofrendar, activábamos esa red, sembrábamos y tejíamos también esas conexiones. Entonces, las labores cada vez se hacían un poco más complejas, llevábamos cristales, llevábamos semillas, ofrendas, también, inclusive lo que nos pedían, Carlos, para poder llegar al lugar y sentir que que la tierra nos recibía, que ese espacio de luz nos recibía, no solamente era conectar con la tierra, sino también con las personas que vivían en ese espacio de tierra, que eran los campesinos, los nativos, los niños, que conservaban la información y las raíces, ¿no? Más puras de ese espacio de tierra. Entonces era una labor de integrarnos con todo a donde llegábamos. Y bueno, fue así pues que nos acostumbramos a caminar, a sembrar, tejer, y las naves en el cielo se aparecían hasta que llegó un momento en que conocí a una persona que iba a exponer, me acuerdo, en el Cusco, sobre un libro de contacto extraterrestre que había tenido. Y me resonó mucho porque yo había visto muchas naves allí en el cielo, se presentaban, estaban muy cerquita y no era novedad para mí, pero esta persona había tenido un contacto. Me interesaba ir a su conferencia. Y allí, cuando fui a la conferencia, lo conocí. El señor se llama Roberto Vargas de la Gala y él, pues, me orientó, me habló un poco más de lo que significaban esos avistamientos. Y yo lo invité a hacer el Capajián, porque yo le dije, ¿sabes qué? Allí vas a ver más naves y ahí está el contacto con las naves, allí en estos puntos de luz, porque entran y salen, inclusive salen de las montañas en los puntos de luz, ahí tienen como bases, yo le decía. Entonces, yo lo invité, él nunca había ido a la altura y cuando regresó, cuando vino a Cusco, pues se inició una serie de viajes donde caminamos juntos y sí, la experiencia fue mayor, porque ya los seres extraterrestres bajaban, se proyectaban, nos daban mensajes telepáticos y bueno, la experiencia nos llevó a hacer un libro. eh, a, a Roberto y a mí, yo como coautora, que se denomina el ADN y la evolución humana, ¿no? Y, bueno, estuvimos reeditando el libro en muchos años y ahora se llama el ADN multitransdimensional y habla pues de todos esos mensajes que nos decían de que el ADN estaba mutando, el ADN estaba transformándose, que ya no teníamos solo dos hélices, sino que se dividían en cuatro y así como una rama de raíces, ¿no? Tenía ya la forma y estaban naciendo cada vez niños con capacidades extrasensoriales y a los cuales se tenían que ayudar, proteger, trabajar más con personas, pero también desde este enfoque, viéndoles las vidas pasadas, el aura, ¿no? Y promoviendo la educación de este conocimiento a las personas. Está bien interesante eso que me comentas porque, pues sí, se relaciona mucho la enseñanza con contacto y con avistamiento y con mensajes, inclusive de, de seres que estuvieron aquí antes que los seres humanos y anteriores a esos seres, ¿no? Entonces, sí es muy, muy interesante la experiencia que me cuentas. Entonces, recapitulando un poquito acerca de la ruta que tú me mencionas, ¿hasta dónde llega la ruta? O sea, ¿desde dónde hasta dónde llega?
La ruta ha sido estudiada, o bueno, ha sido planteada nuevamente por, hay un autor que es, bueno, en este momento no me acuerdo, em, pero tiene un libro que se llama El Capajián, la ruta sagrada de peregrinaje, en donde hablan de ese ángulo de 45 grados que parte de norte a sur y que cruza no solamente el Perú, territorio peruano, sino que parte incluso desde Bolivia y Chile. Las ramificaciones de esa línea pasan por Argentina, por Uruguay, pero la línea principal parte de ese lugar, de Bolivia, inclusive de parte de Chile, y va, cruza todo el Perú y Ujú. llega a lo que es México y subiendo un poco más a lo que es Los Ángeles, Monte Shasta, que está en América del Norte. Es una línea poderosísima y muy parecida a la que tienen inclusive en Egipto por el río Nilo, ¿no? Donde es una línea poderosa que está muy conectada también con el campo electromagnético de la Tierra. Es una línea larga que si hay incluso más estudios, podrían haber más estudios y de hecho que ya deben haber, de que esta línea no solamente se queda en Norteamérica, sino que trasciende mucho más. Y es una línea que no solamente tiene contacto físico, no es que donde están solamente los templos antiguos, sino que tiene conexión con el mundo intraterreno y el mundo cósmico de arriba. Estaba dibujada de acuerdo al alineamiento también de algunos planetas y algunas posiciones especiales en el universo. Trataron de reflejar al universo y esos planetas en esa línea de luz en la Tierra. Curiosamente, algunos templos tienen la forma piramidal y tú sabes que las pirámides, ahora hay investigaciones, muchas de ellas tienen conexión con algunos astros, especialmente con Orión, las Pléyades, o también la Cruz del Sur en esta parte del hemisferio, ¿no? Del hemisferio sur, ¿no? Y curiosamente hay momentos en los que estos templos que están dentro de esta línea, de este corredor, generan sombras cuando en el solsticio y en el equinoccio, ¿no? Eh, ya sea en alguna de estas fechas, al amanecer, los rayos de sol crean sombras en estos templos y esas sombras son portales, son vibraciones que las personas podemos conectar, no solamente desde nuestro corazón, sino con herramientas, instrumentos, cristales, ¿no? Para poder acceder a estos puertas, a estos templos que son etéricos también, energéticos, ¿no? Hay personas que van a ese lugar, conectan con esta ruta, pero y también pueden percibir templos de cristal, templos etéricos, ¿no? Y estos templos tienen una connotación más espiritual de acceso a otras partes en el universo, ¿no? Entonces, este corredor yo diría que es bien largo e incluso conecta con otros corredores, como en el caso de Egipto, inclusive en España con el corredor del Camino de Compostela, ¿no? Wow. Em, claro, ya no de forma de un ángulo de 45, sino ya en otros ángulos y ramificaciones de este corredor, ¿no? Sí, que inclusive, digámoslo así, por dar un ejemplo, se pudieran cruzar, ¿no? O sea, a lo mejor no llega, pero sí cruza a lo mejor alguna de estas otras líneas, ¿no? De tanta energía y de poder como es el Camino de Compostela, ¿no? Sí, exactamente. Y fíjate que esto no fue construido necesariamente por nuestros, las personas nativas, los quechuas, los aymaras, sino por civilizaciones de mucho más atrás.
Y te lo digo porque en el Cusco, mientras caminaba el Capañán y hacía estas ofrendas a la Madre Tierra, entendí que al entrar en contacto con algunos maestros queros de la zona antiguos, nos explicaban que a las montañas en ese lugar se les llama apus, Ujú, apus. Y los apus en la lengua quechua son protectores, sacerdotes. Pero este término apu ha sido, eh, digamos, o hace referencia a seres de Apu, los apunianos en el espacio, que en algún momento vinieron y enseñaron a las comunidades nativas cómo sembrar, cómo obtener beneficios de la tierra, cómo ujú. sanar también, cómo ayudar a las personas. E incluso tuve la oportunidad de conversar con un maestro quero que decía que ellos se mantienen al margen de los apunianos en este momento o de los seres del espacio. ¿Por qué? Porque cuenta la historia de que en algún momento los apunianos escogieron algunos gobernantes por su cuenta para poder gestionar la vida o de repente ordenar la población. Y los sacerdotes quechuas nativos no quisieron, ¿no? Entonces, digamos que no ha habido tanta complementariedad, pero sí en algún momento recibieron la información y las pautas de estos seres del espacio. No niegan su presencia, no lo niegan, pero tampoco la complementan ni la aceptan, ¿no? O sea, saben que han estado allí para apoyarlos y saben que en algún momento también recibieron mucha información, ¿no? De todo tipo. Entonces, esto de que aprendieron de los hermanos del espacio no es algo que en este momento es un misterio, sino que es un hecho ya real, que los mismos sacerdotes hablan. ¿Cómo sabes, o sea, como persona común y corriente, si tú quieres buscar alguno para, no sé, para hacer un ritual, para hacer una ofrenda, para hacer un despacho, para hacer una ceremonia con alguna planta sagrada? ¿Cómo, cómo podríamos identificar que pues es chamán y que no es solamente alguien que se hace llamar chamán? Mm. O de repente también, cómo saber de qué lado de este aprendizaje, ¿no? Espiritual, o digamos denso, también trabaja, labora, ¿no? Claro. Porque en este momento de sacerdotes de este tipo. Lo importante es de que cuando uno hace contacto con la tierra o con algún tipo de ritual, el ser humano no entrega solamente esta ofrenda, sino entrega el espíritu, el alma, el sentir. Digamos que es la llave, es la energía que abre esta conexión, ¿no? El sentir. Y cuando se pronuncian algunas palabras, porque se tienen que abrir y se tienen que invocar a las 7 realidades para generar ese espacio de luz y poder hacer la ofrenda. Ese vínculo, esa activación del dar y recibir que te conecta con otras realidades genera un punto de luz o activa ese punto de luz. Y el punto de luz genera una transformación también en las personas que están a tu alrededor. Te activa el chakra cardíaco, pero también se remueven los demás chakras que tienes en el cuerpo, llevándote a un estado de mucha paz y de mucha tranquilidad. Y sabiendo que estás abrazado, arrullado y protegido. Esa es la principal característica de estar, o la principal consideración de estar dentro de un ritual de luz. Nunca te vas a sentir pues con miedo o con incertidumbre o incómodo,
sino más bien arrullado por esta energía, que el sacerdote abre después de haber invocado las 7 realidades, porque invocar a las 7 realidades genera un punto de creación y donde todos están participando para transformar la realidad, que puede ser en beneficio de los demás, de sanar, de crear o amplificar el corazón o de transformar el futuro, ¿no? En base a lo que queremos manifestar en ese momento. Y el otro tipo de sacerdotes, em, a veces también invocan a las 4 realidades, e incluso a las 3 más que son 7, pero hacen todo lo opuesto, invocando también a los espíritus que trabajan del otro lado, ¿no? Ahí tienen nombres que no los voy a mencionar, pero que te generan miedo, te generan presión y te generan desgaste energético. Te generan mucho desgaste energético porque utilizan parte de tu energía, la jalan, inclusive para ofrendarla. No es algo que tú voluntariamente hagas, sino que es algo que ellos mismos gestionan y que ofrendan para que puedan generar un cambio o que se pueda cumplir la petición por las cuales van. Entonces te va a producir miedo, ansiedad, incomodidad y mucho desgaste en el cuerpo. Y eso es algo que lo puedes percibir. O sea que esa sería una de las maneras de identificar, ¿no? Si es un chamán verdadero o no, dependiendo de cómo te sientas con él. Pero si maneja la energía densa, pues yo creo que sí, sí te sientes así como, pues igual temeroso, porque finalmente yo creo que si cualquier persona se acerca a un sacerdote o chamán que maneja el lado más denso, eh, lo sientes también, o sea, sientes esa densidad también de tener el contacto con esta persona, porque, no sé, yo me acuerdo que de niño alguna vez tuve contacto con alguna persona que hasta donde yo se manejaba los dos lados, eh, pero yo siento, hasta ahora, hasta el día de hoy, siento que su energía estaba más cargada hacia lo denso. Entonces, pues sí, yo cuando llegué a ir a su casa donde consultaba y todo esta señora, pues sí, yo sí tenía miedo, o sea, yo era un niño, ¿no? Pero pues sí sientes, como dices, o sea, sientes el temor, la vibración, y yo creo que como niño eres todavía más perceptible, ¿no? Claro, oye, y sobre todo porque utilizan a veces instrumentos, piedras, que te los pueden colocar inclusive en el cuerpo y están generando un bloqueo o ya te están generando un ancla para poder drenar tu energía, aun cuando ya después te salgas del lugar, ¿no? Esta ancla energética, este gancho que te colocan sigue drenando y sigue jalando tu energía para ofrendar o para ser utilizada en sus labores. Hay mucho que pasa en relación a esto y fíjate que a veces es muy difícil salir y desbloquear este tipo de situaciones cuando es generado desde del otro lado, ¿no? De la oscuridad. Se necesitan de sacerdotes especializados para poder limpiar, purificar a las personas que se involucran con este tipo de energías. Ahora, recordemos que cuando una persona ingresa a este lugar y es atacada o es interferida, recuerda que nada sucede de forma casual, pueda que también sea un acuerdo de almas, un acuerdo de aprendizaje, parte de la lección de vida de la persona que tiene que terminar de sanar y terminar de soltarse de esto que probablemente generó o que hizo en otra vida. Entonces le toca desarrollar el amor incondicional, el aprender de la luz, para que él mismo pueda ser la medicina,
de su propia energía y de su propia transformación. Em, lo cual pues no es para juzgarnos tampoco, porque a veces entramos inconscientemente se puede entrar a esto y es mejor tomarlo como un aprendizaje y la lección de vida en nuestra alma, ¿no? La lección de nuestra alma. A través de esta experiencia llamada vida, siempre habrá muchos cuestionamientos. Encontraremos muchas respuestas, pero el camino siempre será más fácil si caminamos de la mano de